¿Alguna vez has tenido esa sensación de que algo no va bien, pero nadie puede explicarte por qué? Eso es exactamente lo que le pasó a mi marido el día que casi pierde su vuelo. La aerolínea insistió en que había llegado demasiado tarde para embarcar. Pero aquí está el problema. Su tarjeta de embarque no decía denegado, ni siquiera decía pendiente. Decía una sola palabra que nos dejó paralizados: embarcado. ¿Cómo podía estar ya en el avión si estaba allí mismo, en el mostrador? Lo que sucedió a continuación fue un misterio que nos conmocionó a ambos, y comenzó con un solo detalle imposible. Si aún no te has suscrito, únete a nosotros ahora para leer más historias como esta. La mañana comenzó como tantas otras mañanas de viaje, con un despertador que sonó demasiado temprano y una tensión silenciosa que flotaba en el aire. Mi marido se movió a mi lado, gimiendo suavemente al pensar en el día que le esperaba. Iba a salir en un vuelo para un breve viaje de negocios, algo que había hecho innumerables veces antes, y sin embargo, esa mañana ya se sentía más pesada que las demás. Quizás era porque ambos nos habíamos acostado más tarde de lo previsto, o quizás era por la forma en que permaneció tumbado un momento más de lo habitual antes de bajar finalmente las piernas de la cama. Recuerdo que lo observaba, esperando el habitual estallido de energía que acompañaba a los días de viaje, pero en su lugar había una lentitud en él, como si tuviera más tiempo del que realmente tenía. Fui yo quien rompió el silencio, recordándole la hora. Sonrió como siempre, entre divertido y desdeñoso, y me dijo que no me preocupara. Lo tenía todo bajo control. Aún así, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que íbamos con muy poco tiempo. La maleta aún no estaba cerrada. Sus artículos de aseo seguían esparcidos por el lavabo del baño. Incluso la chaqueta que quería ponerse colgaba sin fuerza en el respaldo de una silla. Empecé a moverme rápidamente, recogiendo lo que podía, mientras él seguía sin prisas, mirando su teléfono y bebiendo lo que quedaba del café de la noche anterior. El reloj hacía más ruido con cada minuto que pasaba, o tal vez solo era mi imaginación. Conocía el trayecto hasta el aeropuerto. Sabía lo impredecible que podía ser el tráfico. También sabía que en las puertas de embarque no tenían mucha paciencia con la gente que creía tener más tiempo del que realmente tenía. Le di otro codazo y le pregunté si estaba seguro de la hora de su vuelo. Asintió con la cabeza, completamente seguro, y me enseñó el correo electrónico de confirmación en el móvil. Lo leí rápidamente. La salida era a las 9:25, ya eran más de las 7:30. El aeropuerto estaba al menos a 40 minutos, sin contar el aparcamiento, el autobús y las colas de seguridad. Sentí un nudo en el estómago, como cuando sabes que estás compitiendo contra algo que no puedes controlar. Por fin, cerró la maleta con un fuerte tirón, se puso la chaqueta y salimos al aire fresco de la mañana. El sol apenas se elevaba por encima de los tejados, pintando la calle con un pálido resplandor naranja. Debería haber sido una mañana preciosa. En cambio, era una de esas mañanas en las que cada semáforo en rojo parece personal y cada coche que tienes delante parece decidido a ralentizarte. Lo observé desde el asiento del copiloto mientras conducía, con las manos firmes en el volante y la mandíbula relajada. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, como si la idea de perder el vuelo nunca se le hubiera pasado por la cabeza. Quería decir algo, pero me contuve, por miedo a parecer una gruñona. Aún así, lo conocía lo suficientemente bien como para notar la diferencia en su comportamiento. Normalmente, él sería el que se preocuparía por el tiempo, mirando 2 veces el reloj y ensayando los pasos que tenía que dar una vez dentro de la terminal. Esa mañana conducía como si tuviera todo el tiempo del mundo. Incluso encendió la radio y tarareó suavemente una canción que sonaba por los altavoces. Lo miré y me pregunté si era la única que sentía la pesadez del reloj presionándonos. Llegamos al estacionamiento del aeropuerto más tarde de lo que me hubiera gustado. Cogió su maleta, me dio un beso rápido en la mejilla y me dijo que no me preocupara. Siempre decía eso, y la mayoría de las veces tenía razón. Lo vi correr ligeramente hacia el autobús, su figura desapareciendo entre otros viajeros apresurados con maletas con ruedas.
Por un momento, me convencí de que todo iría bien. Al fin y al cabo, él había hecho esto docenas de veces. Las aerolíneas estaban acostumbradas a que la gente llegara cerca de la hora de salida. Mientras me alejaba en el coche, pensé en cómo las mañanas como esta eran algo tan habitual en la vida. Todo el mundo ha tenido que correr alguna vez para llegar a tiempo a algún sitio. Todo el mundo ha sentido esa mezcla de esperanza y temor mientras veía pasar los minutos. Era el tipo de estrés que luego te quitabas de encima, diciéndote a ti mismo que no era nada, solo otra anécdota de viaje. Lo que no sabía entonces era que esa mañana ajetreada como cualquier otra era solo el comienzo de algo que todavía me cuesta explicar. Mientras me alejaba del aeropuerto, la inquietud que había sentido esa mañana no desaparecía. Más bien al contrario, se intensificaba. No dejaba de repasar mentalmente la expresión de su rostro. No era la expresión ansiosa habitual de alguien que va con prisas para coger un vuelo. Era extrañamente tranquila, casi como si supiera algo que yo no sabía. Al principio no le di importancia, diciéndome a mí mismo que simplemente estaba más nervioso que él, que tal vez estaba proyectando mi propia preocupación en él. Pero cuando el coche entró en la autopista, no pude evitar la sensación de que había algo diferente en la forma en que había actuado esa mañana. Normalmente, cuando viajaba, era él quien me recordaba los pequeños detalles. Comprobaba 2 veces su tarjeta de embarque, se aseguraba de que su teléfono estuviera completamente cargado, y preparaba su documento de identidad para no perder tiempo en el control de seguridad. Pero esta vez había sido al contrario. Yo había sido la que le había instado a darse prisa, la que había estado contando mentalmente los minutos. Él, por su parte, parecía pasar la mañana como si el tiempo no le afectara. Esa inusual compostura le acompañó nada más salir del coche. Le vi correr hacia el autobús sin ningún atisbo de pánico, con movimientos suaves y mesurados, como si se dirigiera a una reunión a la que llegaba temprano en lugar de a un vuelo que corría el riesgo de perder. De vuelta en casa, intenté distraerme con las tareas domésticas. Los platos tintineaban en el fregadero. El zumbido de la lavadora llenaba el fondo. Aún así, mi mente volvía a él, abriéndose paso entre la multitud en las puertas de la terminal. Quería creer que en poco tiempo me enviaría el mensaje habitual: he pasado el control de seguridad, o ya estoy en la puerta de embarque. Esas sencillas actualizaciones siempre me tranquilizaban, pero esta vez los minutos se alargaban más de lo habitual. El silencio se hizo más fuerte que el ruido de cualquier electrodoméstico de la casa. Cuando mi teléfono finalmente vibró, lo cogí demasiado rápido, y la pantalla se iluminó con su nombre. Su voz al otro lado era firme, pero capté el tono inmediatamente. Algo no iba bien. Dijo que había llegado al mostrador de facturación, pero que el agente lo había mirado con confusión. Según su sistema, ya había facturado y había embarcado en el vuelo. Mi marido se rió suavemente mientras me repetía las palabras, pero no era una risa de diversión, era el tipo de risa que da la gente cuando está inquieta y trata de ocultarlo. Me dijo que el personal estaba comprobando 2 veces, que tenía que ser algún tipo de error. Apreté el teléfono con más fuerza contra mi oído, con el pulso acelerado mientras trataba de entenderlo. Es extraño cuando la realidad y la información no coinciden. Él estaba físicamente de pie en el mostrador, con la maleta en la mano y el pasaporte listo, y sin embargo, el ordenador afirmaba que estaba en otro lugar completamente distinto, sentado en un avión que aún no había salido de la puerta de embarque. Ese detalle me impactó más de lo que quería admitir. En la cocina, con el sonido del agua aún escurriéndose del fregadero, me encontré susurrando: «Pero tú estás ahí». Él se rió de nuevo y me dijo que no me preocupara, pero su voz transmitía la misma calma que había visto en sus ojos esa mañana. Era como si estuviera al borde de algo inusual, pero no estuviera dispuesto a reconocerlo todavía. Cuando colgamos, me di cuenta de lo frágil que es realmente nuestro sentido del control. Construimos nuestros días en torno a horarios, confirmaciones y pases impresos que nos dicen dónde debemos estar y cuándo. Pero, ¿qué pasa cuando el sistema dice una cosa y la verdad que tienes delante dice otra? Esa era la pregunta que ya se estaba formando en mi mente cuando dejé el teléfono sobre la mesa.
Entonces no sabía que su tranquila compostura se vería puesta a prueba de una manera que ninguno de los dos había experimentado antes. Después de nuestra llamada, esperaba volver a saber de él en unos minutos, alguna confirmación de que el sistema se había corregido y que estaba pasando por el control de seguridad sin problemas. En cambio, lo que vino a continuación fue un mensaje de texto que decía simplemente: «Hay una larga cola en el control de seguridad. Puede que llegue justo». Se me encogió el corazón al imaginarlo allí de pie, con los zapatos medio desatados, agarrando su tarjeta de embarque y su documento de identidad mientras avanzaba a paso de tortuga. Cualquiera que haya viajado conoce esa sensación de estar atrapado en una cola que no tiene en cuenta tu urgencia. Cada pitido del escáner, cada persona que desempacaba lentamente sus maletas, se convertía en un obstáculo que no se podía sortear. Más tarde me contó que la fila era inusualmente lenta. La gente manipulaba torpemente sus computadoras portátiles y líquidos, olvidando las reglas a pesar de los carteles pegados en las paredes. Un viajero delante de él había olvidado sacar una tableta, lo que obligó a los agentes de seguridad a revisar la maleta 2 veces. Otro discutió por una botella de agua, retrasando a todos los demás mientras el agente le explicaba pacientemente las normas. Mi marido no es de los que se irritan visiblemente, pero dijo que sentía un nudo en el pecho mientras miraba el reloj una y otra vez. La calma que le había acompañado durante toda la mañana comenzó a tambalearse, sustituida por el sordo dolor de darse cuenta de que estaba a merced de un proceso que avanzaba a su propio ritmo. Miró más de una vez la tarjeta de embarque que tenía en la mano. La palabra embarcado seguía ahí, en negrita, como burlándose de él. Le hizo una foto y me la envió. Recuerdo que miré la imagen en mi teléfono con incredulidad. Era el mismo documento que me había mostrado antes en el coche, excepto que ahora, con la afirmación de la aerolínea de que ya había facturado, las palabras tenían un significado diferente. ¿Cómo podía un trozo de papel declarar algo que aún no había sucedido? Intenté racionalizarlo. Quizás solo fuera un problema de formato. Quizás embarcado era la frase predeterminada una vez que un pasajero había facturado online. Pero al ampliar la letra pequeña, no encontré ninguna explicación que me tranquilizara. A medida que la cola avanzaba lentamente, me envió otra actualización. Pronto anunciarán el embarque final. Sigo aquí. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, sin saber qué responder. ¿Qué consuelo podía darle a kilómetros de distancia? Le dije que se mantuviera concentrado, que estuviera listo en cuanto llegara su turno, que corriera si era necesario. Él respondió con un emoji de pulgar hacia arriba, algo alegre en medio del estrés creciente. Pero yo podía leer entre líneas sus mensajes. El tiempo no estaba de su lado. Cuando finalmente llegó al frente, su maleta fue apartada para una inspección aleatoria. Más tarde me describió cómo se le revolvió el estómago en ese preciso momento. Era como si el universo se hubiera confabulado para ralentizarlo de todas las formas posibles. El agente abrió la cremallera de su maleta y rebuscó entre la ropa cuidadosamente doblada y los artículos empaquetados con esmero, mientras él miraba cómo avanzaba el reloj de la pared. Cada segundo le parecía arena que se le escapaba entre los dedos. Cuando le dieron el visto bueno y le permitieron volver a hacer la maleta, ya estaba corriendo por la terminal, esquivando a familias, viajeros de negocios y gente que paseaba tranquilamente hacia sus puertas de embarque. Dijo que podía oír el anuncio de la última llamada resonando en los altavoces. El número de su puerta de embarque se repitió 2 veces, claro y nítido, como una campana de advertencia. Se esforzó aún más, con las ruedas de su maleta traqueteando ruidosamente detrás de él. Pero lo más extraño fue que, cuando finalmente llegó a la puerta de embarque, la puerta del avión todavía estaba abierta. A través de la ventanilla aún se veía a los pasajeros acomodándose en sus asientos. Sin embargo, el agente del mostrador lo miró con desconcierto y le dijo que ya estaba a bordo. Esa contradicción, que se había revelado por primera vez en el mostrador de facturación, lo había seguido hasta la puerta de embarque. El sistema de la aerolínea seguía insistiendo en que estaba en un lugar en el que claramente no estaba. Cuando llegó a la puerta de embarque, tenía el pecho oprimido por la carrera, pero lo primero que le llamó la atención fue la puerta abierta. El avión seguía conectado a la pasarela.
Los pasajeros seguían colocando sus maletas en los compartimentos superiores, algunos abrochándose los cinturones de seguridad, otros esperando para pasar por el estrecho pasillo. Se sintió aliviado al pensar que, después de todo, había llegado a tiempo. Ajustó el agarre del asa de su maleta y se dirigió rápidamente hacia el mostrador, listo para entregar su tarjeta de embarque. Ese alivio duró solo unos segundos antes de desvanecerse por completo. La agente de la puerta de embarque lo miró con expresión de desconcierto, del tipo que se reserva para situaciones que no tienen sentido inmediato. Le pidió su nombre y el número de vuelo, y sus dedos se movieron rápidamente sobre el teclado mientras escribía. Luego se detuvo. Sus ojos se desviaron de la pantalla hacia su rostro. Le volvió a preguntar su nombre, esta vez más despacio, casi como si pensara que había oído mal. Él lo repitió, respirando con dificultad, tratando de explicar que había pasado rápidamente por el control de seguridad y que necesitaba subir al avión. Ella giró ligeramente el monitor, como para protegerlo, y le dijo algo que no tenía ningún sentido. Según su sistema, él ya había subido al avión. Por un momento pensó que ella estaba bromeando, que era un intento fuera de lugar de aliviar la tensión. Pero la seriedad de su expresión no dejaba lugar al humor. Sacó su tarjeta de embarque y la colocó sobre el mostrador. Ella la escaneó y el ordenador confirmó lo mismo. Estado: embarcado. Ella frunció el ceño y le dijo que tendría que volver a comprobarlo con el personal del avión. Su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se apoyaba en el mostrador, mirando fijamente la puerta que seguía abierta de par en par, burlándose de él. Otros pasajeros pasaban, entregando sus tarjetas con facilidad, y el escáner pitaba aprobadoramente cada vez. Se sentía atrapado en un extraño espacio intermedio, lo suficientemente cerca como para ver su asiento, pero incapaz de dar un solo paso más. La agente cogió el teléfono y habló con la tripulación de vuelo en voz baja, pero tensa. Él captó fragmentos de sus palabras, cosas como duplicado y el sistema muestra embarcado. Apretó la mandíbula, con la confusión aumentando por segundos. Cuando colgó, le pidió su identificación. Él se la entregó y ella la estudió cuidadosamente antes de compararla con el nombre que aparecía en la pantalla. Todo coincidía. Comprobó la foto, la fecha de nacimiento, incluso el número de pasaporte. No había nada fuera de lugar y, sin embargo, el ordenador seguía insistiendo en que ya estaba sentado dentro del avión. Mi marido intentó discutir, señalando el avión que aún se veía a través de la ventana, recordándole que acababa de salir corriendo de la seguridad, pero ella solo negó con la cabeza. Su tono era educado pero firme. Señor, según nuestros registros, usted ya está en este vuelo. La absurdidad de la afirmación le impactó de golpe. ¿Cómo podía estar allí, sudando por haber corrido desesperadamente, y al mismo tiempo estar sentado en un asiento de la cabina? Volvió a mirar su tarjeta de embarque, donde la palabra, embarcado, le miraba fijamente. Sintió las miradas de los demás pasajeros sobre él, curiosos por el hombre que parecía estar discutiendo con la agente de la puerta de embarque cuando el avión aún no había salido. Una pareja que esperaba cerca susurraba entre sí, y él captó la palabra, extraño. La agente llamó a un colega y juntos estudiaron la pantalla del ordenador, desplazándose por los datos de los pasajeros y susurrando entre dientes. Intercambiaron miradas que solo aumentaron su inquietud. Uno de ellos tecleó algo y volvió a fruncir el ceño. No había ningún registro de error, ningún indicio de fallo técnico. Solo su nombre claramente marcado con el estado que debería haber significado que ya estaba sentado y con el cinturón abrochado. Intentó asomarse por encima del mostrador, pero ellos inclinaron la pantalla, manteniendo el misterio oculto tras sus expresiones cautelosas. En ese momento, su calma se desvaneció por completo. Más tarde me contó que le temblaban ligeramente las manos mientras agarraba con fuerza el asa de su maleta, sintiéndose como si hubiera sido borrado de la realidad por un error que no tenía ningún sentido lógico. La puerta del avión permanecía abierta, pero la barrera no era física. Era digital, una entrada que insistía en que él estaba donde no estaba. Los susurros comenzaron casi inmediatamente después de que el segundo agente de la puerta de embarque interviniera.
Mi marido dijo que era como ver a dos personas tratando de resolver un rompecabezas en tiempo real mientras fingían no alarmar a nadie a su alrededor. Hablaban en voz baja, con la mirada fija en la pantalla del ordenador y en él, y luego se miraban entre sí. De vez en cuando, uno negaba con la cabeza, el otro suspiraba y luego se inclinaban de nuevo como si los números y los nombres de la pantalla pudieran reorganizarse de alguna manera para dar una respuesta lógica. Él se quedó allí de pie, agarrando su maleta, luchando contra el impulso de inclinarse sobre el mostrador y exigir ver exactamente lo que estaban mirando. Los pasajeros continuaban embarcando en segundo plano, y el pitido mecánico del escáner rompía la tensión cada vez que sonaba. Cada pitido era como sal en la herida, un recordatorio de que para todos los demás el sistema funcionaba como debía. La gente entregaba sus tarjetas de embarque, subía al puente de embarque y desaparecía en el avión sin resistencia. Mientras tanto, él permanecía paralizado en su sitio, con su estado en la pantalla indicando que ya había hecho lo que no había hecho. Finalmente, uno de los agentes lo miró y le preguntó cuándo había facturado. Él explicó que había facturado online la noche anterior, como siempre hacía. Asintieron lentamente, como si esa información importara, aunque él sabía que no aclaraba nada. Luego le pidieron más detalles. Había impreso la tarjeta de embarque en casa o en el aeropuerto. Estaba seguro de que no la había escaneado en una puerta anterior. ¿Se la había dado a alguien más? Las preguntas le parecieron incisivas, casi acusatorias, y por primera vez sintió que sospechaban de él en lugar de reconocer que su sistema podría haber fallado. Buscó su teléfono y les mostró el correo electrónico de confirmación con la fecha y hora de la noche anterior, el mismo que me había mostrado en el coche esa mañana. Sacó el recibo de pago de la tarifa de equipaje, incluso se desplazó hasta la foto que me había enviado por mensaje de texto de la tarjeta de embarque con la palabra «embarcado» impresa en la parte superior. Los agentes se inclinaron para estudiar el teléfono con atención, antes de retirarse a otra conversación en voz baja. Volvió a oír fragmentos, palabras como tarjeta duplicada, seguridad y anulación manual. Cada una de ellas sonaba menos como una solución y más como una complicación. Mientras esperaba, empezó a darse cuenta de la gravedad de la situación. Más tarde me dijo que ya no se trataba solo de la posibilidad de perder el vuelo. Se trataba de la inquietante realidad de que, en algún lugar del sistema, él estaba viviendo dos versiones paralelas de sí mismo. Una estaba de pie en el mostrador con una maleta y el corazón latiendo con fuerza, mientras que la otra aparentemente ya estaba sentada en el avión, con el cinturón de seguridad abrochado, esperando el despegue. No podía decidir qué posibilidad era peor, si que se tratara de un fallo que nadie podía explicar o que alguien más hubiera conseguido embarcar utilizando su identidad. Los agentes de la puerta de embarque llamaron a un supervisor, un hombre de aspecto tranquilo pero firme que llevaba una placa enganchada al cinturón. Escuchó pacientemente mientras le explicaban la situación y luego le pidió de nuevo su identificación. La comparó con la tarjeta de embarque y luego con la pantalla del ordenador. Tras un largo silencio, le pidió a mi marido que se apartara y esperara cerca de la zona de asientos junto a la ventana. No era tanto una petición como una instrucción amable, de esas que tienen el peso de la autoridad. Así que se sentó allí, mirando el avión en el que se suponía que debía estar, con la pasarela aún conectada y la puerta de embarque aún abierta. A través de las ventanas ovaladas podía ver a familias abrochando los cinturones de seguridad a sus hijos, a viajeros de negocios sacando sus ordenadores portátiles de las maletas y a la tripulación de cabina caminando por el pasillo. Todo era normal, excepto por el hecho de que, según la aerolínea, él ya formaba parte de esa escena. Sin embargo, allí estaba, al otro lado del cristal, esperando a que las personas uniformadas decidieran si se le permitía subir a un avión que, técnicamente, ya le reclamaba. La inquietud se hacía más intensa con cada minuto que pasaba. Ya no se trataba de perder tiempo o de coger un vuelo. Se había convertido en una cuestión de identidad, una cuestión de quién decía el sistema que era él frente a la realidad que todos tenían ante sus ojos.
En el momento en que el supervisor le pidió que esperara junto a la ventana, mi marido supo que la situación había ido más allá de un simple error administrativo. Se sentó en una de las frías sillas de plástico cerca de la puerta de embarque, con la maleta apoyada en la pierna, e intentó estabilizar su respiración. Desde su asiento podía ver a los agentes hablando en un círculo cerrado, con las cabezas inclinadas y las voces demasiado bajas para poder oírlas. De vez en cuando, alguno de ellos miraba en su dirección antes de apartar rápidamente la vista. Dijo que se sentía invisible y, al mismo tiempo, el centro de atención, una combinación inquietante que hacía que el aire a su alrededor se volviera más pesado con cada segundo que pasaba. No tardó mucho en aparecer dos agentes de seguridad uniformados, que se dirigieron rápidamente hacia el mostrador. Su presencia atrajo las miradas sutiles de los demás pasajeros, que fingían no mirar, pero no podían ocultar su curiosidad. Notó cómo las conversaciones se acallaban y cómo los ojos de la gente seguían a los agentes mientras se acercaban. Mi marido se sentó un poco más erguido en su silla, con las manos cuidadosamente apoyadas en el regazo, queriendo parecer tranquilo a pesar de que su pulso se aceleraba. Uno de los agentes se acercó directamente a él, mientras que el otro permaneció cerca de los agentes de la puerta de embarque, escuchando sus explicaciones. El agente que se detuvo frente a él fue profesional pero firme, pidiéndole primero su tarjeta de embarque y luego su identificación. Mi marido se las entregó sin dudar, aunque dijo que tenía las palmas de las manos sudorosas. El agente examinó los documentos con atención y luego lo miró como si intentara leer la verdad en su expresión. Las preguntas comenzaron casi de inmediato. ¿Cuándo había facturado? ¿Había volado antes con esta aerolínea? ¿Alguien más había manipulado su billete? ¿Conocía a alguien más en el vuelo? Cada pregunta era como un fino hilo que tiraba de un nudo más grande. Respondió con paciencia, explicando que había facturado online la noche anterior, que había volado muchas veces con esta aerolínea por motivos de trabajo, y que nadie más había tocado su billete. Su voz se mantuvo firme, pero por dentro se estaba desmoronando. No dejaba de pensar en la posibilidad de que alguien hubiera robado su información, que un desconocido hubiera embarcado con su nombre y que ahora él estuviera pagando las consecuencias. El agente escuchó, tomó notas en una pequeña libreta, luego dio un paso atrás y se reunió con su colega. Los dos hablaron en voz baja con el supervisor, con el rostro serio. Mientras estaba allí sentado, los minutos se alargaban y la zona de la puerta de embarque comenzaba a vaciarse. Las familias ya habían embarcado, los viajeros de negocios habían desaparecido en el avión y pronto solo quedaban un puñado de pasajeros. Pudo oír el crujido de la puerta de embarque al cerrarse, el fuerte golpe metálico que resonó en toda la puerta de embarque como el último golpe de un martillo. La visión de la puerta cerrándose le impactó más de lo que esperaba. No era solo el fin de su oportunidad de tomar el vuelo, era el fin de la normalidad, el momento en que se dio cuenta de que esta situación no se resolvería con una simple disculpa y una nueva tarjeta de embarque. Uno de los agentes regresó y le pidió que los acompañara. Se levantó, arrastrando su maleta, y los siguió por el pasillo, alejándose de la puerta de embarque. Podía sentir el peso de las miradas curiosas presionando su espalda. Le pareció que el trayecto era largo, aunque en realidad solo duró unos minutos. Lo llevaron a una pequeña oficina situada detrás de las puertas de embarque, un espacio con paredes beige, un escritorio abarrotado de formularios y un ordenador zumbando en una esquina. Le pidieron que se sentara mientras cotejaban su información con sus registros. La extrañeza se intensificó cuando el agente regresó con una copia impresa que mostraba su nombre en la lista de pasajeros, marcado como sentado en la fila 18A. Miró fijamente el papel, luego al agente, tratando de procesar lo que significaba. Insistió en que nunca había subido al avión, que acababa de llegar a la puerta de embarque. El agente asintió, pero no parecía convencido. Mi marido se dio cuenta con una sensación de desánimo de que ya no se trataba de haber perdido el vuelo, se trataba de demostrar su propia presencia, como si tuviera que argumentar que la evidencia de su cuerpo sentado en esa silla era más fiable que la evidencia impresa en el papel que tenían delante.
Dijo que la conversación se volvió más tensa entonces. Los agentes le preguntaron si alguna vez había perdido su documento de identidad, si había compartido su cuenta de viajero frecuente, si había alguna posibilidad de que alguien se hiciera pasar por él. Cada pregunta solo profundizaba el misterio, porque todas las respuestas eran negativas. No había perdido su identificación. No había compartido su cuenta. No había ninguna explicación lógica para que otra persona estuviera en su asiento. Cuando le dejaron marchar, el avión ya había salido de la puerta de embarque. Lo vio a través de la ventana de la oficina, el avión rodando lentamente hacia la pista. Era surrealista pensar que, en algún lugar del sistema de la aerolínea, figuraba como pasajero de ese vuelo, mientras que, en realidad, estaba en tierra, con su maleta a su lado. Sintió un extraño vacío en el pecho, como si lo hubieran borrado de su propia vida en una versión de la realidad y lo hubieran obligado a vivir en otra. La llamada llegó más tarde de lo que esperaba, y en cuanto oí su voz supe que algo había cambiado. Era más grave, más lenta, el tipo de tono que utiliza una persona cuando intenta mantener la compostura mientras el suelo bajo sus pies se desliza. Me dijo que estaba en una pequeña oficina cerca de las puertas de embarque, que los de seguridad le habían interrogado e incluso le habían mostrado un documento en el que se afirmaba que su asiento era el 18K, en el mismo vuelo que acababa de ver alejarse de la terminal. Me senté a la mesa de la cocina con el teléfono pegado a la oreja, mirando fijamente la taza de café sin tocar que hacía tiempo que se había enfriado, y sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Le pedí que lo repitiera, segura de que debía haber entendido mal. ¿Cómo podía alguien mostrarle una prueba de que estaba en un avión cuando yo estaba escuchando su voz a kilómetros de distancia, con su maleta todavía a su lado? Me lo explicó de nuevo, palabra por palabra, describiendo la cara del oficial mientras sostenía el manifiesto, la forma en que su propio nombre parecía normal en el papel, mientras que la realidad de él sentado en esa oficina se sentía extraordinaria. Intentó reírse, calificándolo como el contratiempo de viaje más extraño que había experimentado, pero yo podía percibir la tensión detrás de sus palabras. Mi mente se llenó de posibilidades, ninguna de ellas reconfortante. Quizás se trataba de un error administrativo. Quizás el sistema de la aerolínea había fallado. Pero cuanto más intentaba razonarlo, más inquieta me sentía. La idea de que un desconocido pudiera estar volando con su nombre me atormentaba. Me imaginaba a una figura desconocida sentada en su asiento, abrochándose el cinturón, mezclándose con la multitud, todo ello mientras llevaba su identidad como una máscara. La idea era demasiado inquietante como para darle vueltas, pero se me quedó grabada en el pecho. Le dije que mantuviera la calma, que hiciera todo lo que le pidieran los agentes y que documentara todos los detalles. Él accedió, aunque sus palabras transmitían el cansancio de alguien que sabía que no tenía ningún control sobre el resultado. Admitió que se sentía tonto por haber corrido por la terminal, sudando y con el corazón a mil, solo para que le dijeran que ya estaba donde nunca había estado. Le recordé que no era culpa suya, que había hecho todo bien, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras sabía que sonaban débiles frente al peso de lo que estaba viviendo. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en silencio durante mucho tiempo. La casa parecía demasiado tranquila, el tic-tac del reloj de la pared de repente sonaba fuerte y molesto. Me encontré mirando mi propio reflejo en la ventana oscura, haciéndome la misma pregunta que él me había hecho momentos antes. ¿Cómo se puede estar en dos sitios a la vez? Después de colgar, se quedó sentado en aquella pequeña oficina, con las luces fluorescentes zumbando débilmente sobre él, el aire viciado y pesado, como si llevara años atrapado en la habitación. Dijo que sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Los agentes habían salido a hacer más llamadas, dejándolo solo con sus pensamientos y el zumbido del ordenador en la esquina. Desde donde estaba sentado, podía ver el borde de la pista a través de una pequeña ventana, un avión despegando cada pocos minutos, cada uno de ellos un recordatorio de que su propio vuelo ya se había ido. Se sentía como si no solo la aerolínea lo hubiera dejado atrás, sino la realidad misma. Cada pocos minutos se abría la puerta y un agente regresaba con otra pregunta.
otro papel, otro intento de verificar su información. Uno le preguntó de nuevo por su cuenta de viajero frecuente, otro le pidió que confirmara su domicilio. Parecían volver siempre a los mismos puntos, como si repetirlos pudiera revelar algo nuevo. Respondió a todas las preguntas con la misma voz firme, pero por dentro sentía opresión en el pecho y su paciencia se agotaba con cada repetición. No es que estuviera enfadado con ellos, sino más bien agotado por la idea de que la verdad de su presencia no fuera suficiente. La espera se convirtió en una forma de castigo. Afuera, en la terminal, la vida seguía su curso. Podía oír los anuncios amortiguados de las llamadas de embarque resonando en el pasillo, el murmullo de los viajeros que se apresuraban hacia las puertas de embarque, el rodar de las ruedas de las maletas sobre el suelo pulido. Cada sonido llevaba el ritmo de un viaje normal, un ritmo del que él solía formar parte. Esta vez se veía obligado a observar desde los márgenes, apartado mientras todos los demás avanzaban. Esa disonancia hacía que los minutos se alargaran más de lo que debían, convirtiendo cada momento en un peso que le oprimía los hombros. En un momento dado, un agente más joven le trajo una botella de agua y la dejó sobre la mesa frente a él con un silencioso gesto de asentimiento. La aceptó con gratitud, aunque no sirvió para aliviar la sequedad de su garganta. El oficial le dirigió una mirada comprensiva, que parecía admitir que la situación era tan desconcertante para ellos como lo era para él. Esa mirada le ofreció cierto consuelo, pero no lo suficiente como para borrar la inquietud que le carcomía. Me envió mensajes de texto durante los largos periodos de espera, mensajes cortos que revelaban más en su brevedad que si lo hubiera explicado todo con detalle. Sigo aquí. Lo están comprobando de nuevo. Aún no hay respuestas. Podía sentir la pesadez de sus palabras, cómo la incertidumbre lo agotaba. Quería volver al aeropuerto y sentarme con él, para comprobar con mis propios ojos que estaba allí, que no había subido a ningún avión. Pero la distancia y las circunstancias me mantuvieron en casa, con mi teléfono como único vínculo entre nosotros. Más tarde me contó que lo más extraño de la espera era lo normal que parecía todo a su alrededor en comparación con lo absurdo de su propia situación. Los aviones seguían despegando y aterrizando. Las familias se despedían con abrazos en la fila de seguridad. Los viajeros de negocios tecleaban frenéticamente en sus ordenadores portátiles mientras esperaban a que llamaran a su zona. Para todos los demás, el sistema funcionaba exactamente como se esperaba. Para él, se había fracturado en algo que no tenía ningún sentido, dejándolo atrapado en un limbo que no podía explicar. Las horas pasaban. Su vuelo hacía tiempo que se había perdido entre las nubes, pero su nombre seguía apareciendo en la lista de pasajeros, con el número de asiento que debería haber sido el suyo. Los agentes finalmente regresaron con novedades, aunque no era la resolución que él esperaba. Admitieron que seguían investigando, tratando de entender cómo el sistema podía mostrarlo a bordo cuando era evidente que no estaba allí. Por ahora, lo único que podían hacer era pedirle que se quedara cerca por si necesitaban más información. No era un cierre, solo otra espera más. Cuando la luz del atardecer comenzó a filtrarse débilmente a través de la estrecha ventana, estaba agotado. La adrenalina de la prisa matutina se había desvanecido, dejando solo cansancio. Se sentó con su maleta aún a su lado, observando cómo las sombras se alargaban en la pista, preguntándose si la verdad de lo que había sucedido saldría alguna vez a la luz. Cuando los agentes finalmente lo dejaron salir a la terminal principal, mi marido se sintió más ligero y más pesado al mismo tiempo. Más ligero porque se había liberado de la oficina iluminada con luces fluorescentes y de las interminables preguntas, y más pesado porque nada se había resuelto. Caminó lentamente hacia una fila de sillas vacías cerca del patio de comidas, arrastrando su maleta detrás de él. Era ya última hora de la tarde, y el olor a café se mezclaba con el ligero aroma a grasa de la comida rápida. Las familias pasaban ajetreadas, los adolescentes reían ruidosamente de camino a sus vacaciones, y los viajeros de negocios revisaban sus correos electrónicos con concentrada atención. Para todos los demás, era un día normal.
Para él, era un día dividido en dos por algo que aún no tenía sentido. Unos minutos más tarde, el supervisor de antes lo encontró sentado solo y le preguntó si podían hablar. Se apartaron a una zona más tranquila de la terminal, donde los anuncios resonaban débilmente, pero había menos gente. El supervisor le explicó que, tras realizar más comprobaciones, se inclinaban por calificar toda la situación como un fallo del sistema. Algo en la red de la aerolínea debía de haber duplicado su estado de embarque, o haberlo marcado prematuramente como embarcado. Él escuchó con atención, asintiendo en los momentos oportunos, pero en su interior no estaba convencido. La palabra fallo le parecía demasiado insignificante para lo que había ocurrido. Los fallos no suelen imprimir una tarjeta de embarque con la palabra embarcado estampada en la parte superior antes incluso de que comience el vuelo. Los fallos no colocan un nombre en un manifiesto en un asiento específico mientras la persona asociada a ese nombre está a metros de distancia, sudando y suplicando que la dejen subir a bordo. Un fallo podría explicar una marca de tiempo incorrecta o un correo electrónico de confirmación perdido, pero no explicaba el nivel de certeza con el que el sistema insistía en que él ya estaba allí. Más tarde me contó que lo que más le inquietó fue la rapidez con la que la aerolínea quiso cerrar el expediente una vez que se decidieron por la palabra fallo técnico. El supervisor le aseguró que ahora todo estaba bien, que le volverían a reservar un vuelo posterior sin coste adicional y que no debía preocuparse más. Hablaron en un tono tranquilo y mesurado, del tipo diseñado para suavizar la frustración y evitar que la situación se agravara. Mi marido reconoció lo que era, un esfuerzo por contener el problema y seguir adelante sin llamar más la atención. Pero seguir adelante no le resultó tan fácil. Mientras estaba allí sentado, esperando su nueva información de embarque, sintió que una duda inquietante se apoderaba de él. Si realmente se trataba solo de un fallo técnico, ¿por qué los agentes de la puerta de embarque habían susurrado en voz tan baja? ¿Por qué habían llamado a seguridad, tratándolo como si hubiera hecho algo sospechoso? ¿Y por qué el manifiesto mostraba su nombre asociado a un número de asiento específico? Ese detalle era lo que más le inquietaba, porque la asignación de asientos no es algo vago. Es algo concreto, vinculado a una persona, un número y una ubicación física. El sistema no solo había afirmado que él estaba en el avión. Había afirmado que estaba sentado en la fila 18A. Intentó apartar ese pensamiento, diciéndose a sí mismo que tenía que centrarse en la cuestión práctica de llegar a su destino. Aún así, cuando le entregaron la nueva tarjeta de embarque, la examinó más detenidamente que nunca. Las letras y los números parecían normales, pero lo normal ya no le inspiraba confianza. Comprobó la hora, la puerta de embarque e incluso la letra pequeña, como si buscara una pista oculta que pudiera delatar lo que había salido mal antes. Me envió una foto de la nueva tarjeta con el mensaje: espero que esta sea real. De vuelta en casa, miré fijamente la imagen que me había enviado, con un nudo en el estómago. Quería creer la explicación del supervisor, quería creer que no era más que un inofensivo problema técnico, pero la inquietud se negaba a desaparecer. Dependemos tanto de los sistemas que olvidamos lo frágiles que son. Un solo error puede hacer que una persona aparezca en dos lugares a la vez. Un solo paso en falso en el código puede borrar la diferencia entre la presencia y la ausencia. Si eso fuera todo, ya sería bastante aterrador. Si no lo era, entonces las preguntas se volvían aún más inquietantes. A medida que se acercaba la hora de embarque del nuevo vuelo, me dijo que se sentía extrañamente reacio a entregar su billete. Me describió cómo estaba haciendo cola, viendo cómo el escáner pitaba aprobadoramente para cada pasajero que tenía delante y preguntándose qué diría cuando llegara su turno. Cuando finalmente llegó su turno, el agente de la puerta de embarque sonrió cortésmente, escaneó su pase y le indicó que pasara sin dudarlo. El pitido era normal, casi alegre, pero para él tenía el peso del alivio. Por primera vez en todo el día, el sistema y la realidad coincidían en que él estaba exactamente donde debía estar. Cuando finalmente subió al puente de embarque del vuelo reprogramado, mi marido me dijo que se sentía como si estuviera entrando en una frágil tregua.
El pitido del escáner le había concedido el paso, pero el recuerdo de lo que había sucedido antes se aferraba a él como una sombra. Empujó lentamente su maleta por el estrecho pasillo, cada paso resonando débilmente, el zumbido de los motores del avión haciéndose más fuerte con cada paso. Otros pasajeros avanzaban charlando tranquilamente, sus voces rebotando en las paredes. Para ellos, esto no era más que otro embarque, pero para él era como entrar en terreno hostil, un lugar donde medio esperaba que la realidad volviera a fallar. Al entrar en la cabina, la familiar vista de las filas de asientos azules y los compartimentos superiores debería haberle tranquilizado. En cambio, le recordó el papel de la oficina de seguridad que lo había asignado al asiento 18 de un avión completamente diferente. Echó un vistazo a los números sobre los asientos y su mente lo llevó de vuelta al pensamiento de que, en algún lugar del cielo, otro avión transportaba a un pasajero con su nombre. La idea era absurda, pero la inquietud que le provocaba persistía. Ajustó el agarre del asa de su maleta y se obligó a concentrarse en el vuelo actual. Llegó a su asiento asignado, guardó su bolsa en el compartimento superior y se deslizó en el estrecho espacio. El cuero estaba frío contra su espalda mientras se abrochaba el cinturón de seguridad, que encajó en su sitio con un sonido que normalmente indicaba rutina. Pero esta vez el clic tenía más peso, como un ancla que lo ataba a la esperanza de que este vuelo transcurriera con normalidad. Intentó estabilizar su respiración, pero sus ojos seguían desviándose hacia los demás pasajeros que iban entrando. Juró que más de uno lo miró más tiempo del necesario. Tal vez fuera su imaginación, pero se sentía observado como nunca antes. Se acomodó en el asiento de la ventana y miró hacia afuera, a la luz que se desvanecía. La pista se extendía sin fin, salpicada de luces parpadeantes que titilaban contra el cielo oscurecido. Intentó distraerse mirando su teléfono, pero sus pensamientos seguían dando vueltas. ¿Y si el sistema volvía a cometer el mismo error? ¿Y si, una vez más, el manifiesto lo mostraba en un asiento que nunca había ocupado, sentado junto a personas que no lo reconocían? Sacudió la cabeza para alejar ese pensamiento, diciéndose a sí mismo que no podía vivir en el mundo de los «y sí», pero estos seguían presionando en los confines de su mente como estática. El hombre que ocupó el asiento del pasillo a su lado le saludó con un gesto cortés antes de acomodarse, ajustarse la chaqueta y sacar un libro de su bolso. Mi marido intentó responder con la misma naturalidad, pero más tarde admitió que no dejaba de buscar en el rostro del hombre algún signo de reconocimiento, como si fuera a decir, ¿no has estado ya en otro vuelo hoy? Por supuesto, no dijo nada. El hombre simplemente abrió su libro y se sumergió en sus páginas. Aún así, el silencio entre ellos se sentía cargado, como si él guardara un secreto que no podía compartir. Las azafatas se movían por el pasillo, ayudando a los pasajeros a guardar sus maletas y recordándoles que apagaran sus dispositivos. Su presencia solía ser tranquilizadora, pero ahora cada detalle se sentía magnificado. Cuando una azafata se detuvo cerca de su fila para revisar el compartimento superior, se preguntó si se había quedado un segundo más de lo normal en su asiento. No sabía si lo estaba imaginando o si los extraños acontecimientos del día lo habían dejado hiperconsciente de todo lo que lo rodeaba. Cuando las puertas finalmente se cerraron y el avión se alejó de la puerta de embarque, sintió la primera oleada de alivio real. Al menos esta vez estaba físicamente en el avión, sin contradicciones entre el papeleo y la realidad. Mientras se reproducía la demostración de seguridad, se encontró estudiando cada rostro a su alrededor, casi memorizándolos, como si necesitara pruebas de que esas eran las personas que realmente habían embarcado con él. Pensó en lo frágil que era realmente todo el sistema de transporte aéreo. Tanta confianza descansaba en un puñado de escáneres, impresiones y registros digitales. Un pequeño error podía trastocar todo. Él era la prueba viviente de ello. Mientras los motores rugían y el avión se elevaba hacia el cielo, apoyó la cabeza contra el asiento y cerró los ojos. La cabina vibró suavemente y el sonido del despegue llenó sus oídos. Para todos los demás, era solo otra salida. Para él, era una frágil reconciliación entre dos versiones de sí mismo, el hombre que figuraba en la lista como si estuviera en otro lugar y el hombre que, finalmente, sin lugar a dudas, estaba allí.
Una vez que el avión se estabilizó y se apagó la señal de abrocharse los cinturones, mi marido esperaba sentir esa familiar sensación de liberación de tensión que suele acompañar al vuelo. Pero en lugar de alivio, se encontró atrapado en sus propios pensamientos, repitiendo el día en su mente como una bobina que no podía pausar. La cabina zumbaba con el murmullo de las conversaciones, el crujir de las bolsas de aperitivos y las risas ocasionales de un niño unas filas más atrás. Todo parecía y sonaba normal, pero en su interior nada de este vuelo le parecía normal. Miró por la ventana y vio cómo el suelo se reducía a un mosaico de luces debajo. Desde esa altura, la ciudad parecía tranquila y ordenada, como si ningún caos o confusión pudiera afectarla. Sin embargo, solo unas horas antes se había visto envuelto en un caos que nadie podía explicar con claridad. Su reflejo en el cristal le llamó la atención. Durante un momento se estudió el rostro, preguntándose en silencio si aún confiaba en la versión de sí mismo que le devolvía la mirada. Sabía que era irracional, pero la idea se le metió en la cabeza de todos modos. Si el sistema de la aerolínea podía perderlo, ¿qué decía eso sobre la certeza de cualquier cosa? Las azafatas pasaron con carritos, ofreciendo bebidas. Pidió agua, con la garganta aún seca por el estrés de la tarde. La azafata sonrió cortésmente, se la entregó y siguió adelante sin la menor vacilación. Ese pequeño intercambio debería haberlo tranquilizado, pero no podía quitarse de la cabeza la sensación de estar siendo observado. Cada vez que los ojos de alguien se desviaban hacia él, aunque fuera de forma casual, se preguntaba si habían oído algo, si sabían lo del lío anterior. Racionalmente, entendía que nadie en ese avión tenía motivos para saberlo, pero la paranoia tiene una forma de distorsionar la lógica. El hombre a su lado seguía leyendo, pasando las páginas de vez en cuando con el ritmo pausado de alguien completamente absorto. Mi marido intentó imitar esa calma sacando su propio teléfono y desplazándose sin rumbo fijo por los titulares de las noticias, pero todas las historias le parecían lejanas en comparación con la extrañeza muy personal de su día. Volvió a comprobar los detalles del vuelo en la pantalla superior, confirmando 2 veces el número de vuelo, la ruta y la hora estimada de llegada. Todo coincidía como debía, pero su mente no se tranquilizaba. Sentía como si estuviera buscando la certeza en los detalles más pequeños, aferrándose a cualquier cosa que pudiera asegurarle que esta realidad no cambiaría repentinamente bajo sus pies. Mientras el avión continuaba su curso constante, se encontró reflexionando sobre la confianza ciega que exigen los viajes en avión. Entregas tu tarjeta de embarque y asumes que te representa. Ves tu nombre impreso claramente en el manifiesto y lo aceptas como verdad. Sin embargo, ese día esa confianza se había resquebrajado por completo. Si el sistema podía insistir en que él estaba en un lugar en el que no estaba, ¿cuántas otras veces había ocurrido algo similar sin que nadie se diera cuenta? La idea se amplió, yendo más allá de la aerolínea. ¿En cuántos otros sistemas en los que todos confiaban a diario podían fallar de la misma manera? Bebió el agua lentamente, mirando fijamente el pasillo mientras las luces se atenuaban para la parte nocturna del vuelo. Un bebé lloró brevemente antes de ser calmado, alguien tosió unas filas más arriba y el zumbido de los motores llenó los espacios intermedios. Eran sonidos normales, sonidos que deberían haberle recordado que estaba a salvo y con los pies en la tierra. Sin embargo, cada detalle parecía tener una segunda capa, como si la realidad misma tuviera una fina grieta que la atravesaba. Se encontró mirando la tarjeta con el número de asiento que había encima de él, casi como si necesitara asegurarse de que estaba sentado donde debía. Cerró los ojos durante unos minutos, no para dormir, sino para bloquear el ruido visual. En la oscuridad detrás de sus párpados, reprodujo la imagen del manifiesto de embarque en manos del oficial. Su nombre, fila 18H, claro como el agua. Le obsesionaba no porque fuera incorrecto, sino porque era tan específico, tan cierto. Se preguntó si alguien en ese vuelo anterior había mirado a su alrededor y había visto un asiento vacío, o si tal vez había habido un cuerpo sentado allí que el sistema había confundido con él. Ese pensamiento le puso la piel de gallina.
Cuando la voz del capitán sonó por los altavoces anunciando que estaban a mitad del viaje, se dio cuenta de que no se había relajado ni una sola vez en su asiento. Tenía el cuerpo tenso, la mandíbula apretada, y las manos rígidas sobre el regazo. Quería decirse a sí mismo que todo había terminado, que no era más que un hombre en un avión que se dirigía a su destino, nada más y nada menos. Sin embargo, en el fondo, le rondaba la molesta sospecha de que algo se había escapado de lo normal, y él era el único que se había visto atrapado en ello. Cuando el capitán anunció el descenso, mi marido sintió que comenzaba la primera prueba real para sus nervios. La señal de abrocharse los cinturones volvió a encenderse y los pasajeros guardaron sus libros, apagaron sus pantallas y enderezaron sus bandejas. Para la mayoría, era una parte rutinaria del viaje. Para él, era el momento que había estado esperando. Aterrizaría con todos los demás a los ojos del sistema, o el fallo seguiría insistiendo en que estaba en otro lugar completamente diferente. La idea podía parecer irracional, pero después del día que había pasado, le parecía una pregunta razonable. El avión aterrizó con una fuerte sacudida, y los neumáticos chirriaron contra la pista. Una oleada de suspiros de alivio y aplausos dispersos recorrió la cabina. Apoyó ligeramente la frente contra la ventanilla y observó las luces del aeropuerto difuminarse mientras los motores rugían. Más tarde me dijo que en ese momento se dio cuenta de lo mucho que había dado por sentado las llegadas. Normalmente era solo un paso más, una transición de un lugar a otro, pero esta vez el aterrizaje le pareció un veredicto. Si lo habían registrado correctamente, si su presencia se había registrado adecuadamente esta vez, entonces tal vez la pesadilla del día había terminado por fin. El avión rodó hasta la puerta de embarque, reduciendo la velocidad hasta detenerse por completo. Sonó la familiar señal acústica, liberando a los pasajeros de sus asientos. Se desabrocharon los cinturones, se abrieron las bandejas y el estrecho pasillo se llenó de gente ansiosa por salir. Él permaneció sentado unos instantes, dejando que pasara el ajetreo. Quería evitar el incómodo trasiego, pero también se admitía a sí mismo que necesitaba la pausa para reunir valor. Cada paso hacia la puerta le parecía un paso hacia una respuesta que tal vez no quisiera saber. Cuando finalmente le tocó el turno, se levantó, bajó su bolso y se dirigió hacia la salida. La azafata le sonrió cortésmente mientras se despedía, escaneando a los pasajeros que se marchaban con la calidez experimentada de alguien que había dicho esas palabras miles de veces antes. Él estudió su rostro en busca del más mínimo atisbo de vacilación, preguntándose si su lista lo mostraba correctamente esta vez. Nada parecía fuera de lugar. Ella le deseó una agradable velada, y él volvió a la luz fluorescente de la terminal. Lo primero que hizo fue mirar su teléfono. Ya había recibido una notificación de la aerolínea, agradeciéndole por volar y confirmando la llegada del vuelo. Era un mensaje breve, de esos que la mayoría de la gente borra sin leer. Pero para él era una prueba, o al menos algo que parecía una prueba, de que existía en ese vuelo tal y como debía. Lo leyó 2 veces, estudiando los detalles, casi esperando encontrar un error escondido en la letra pequeña. Todo coincidía, el número de vuelo, la ciudad de salida, la hora de llegada. A pesar de esa confirmación, no estaba del todo tranquilo. Empujó lentamente su maleta por la terminal, con la mirada fija en los monitores que mostraban las llegadas y las actualizaciones de los pasajeros. Quería ver su nombre en algún lugar oficial, para saber sin lugar a dudas que el sistema lo había aceptado esta vez. Pasó junto a otros viajeros que se apresuraban hacia la recogida de equipajes, niños que tiraban de las manos de sus padres, parejas que discutían los planes para la cena. Para ellos era solo otra llegada más. Para él, cada paso era pesado por el recuerdo de lo rápido que la realidad podía fracturarse. Cuando finalmente llegó a la zona de equipajes, volvió a sacar su teléfono y revisó su correo electrónico. Ahí estaba. Otro mensaje de la aerolínea confirmando su viaje completado. Este incluía el número de asiento que había ocupado. Lo miró fijamente, susurrando el número para sí mismo, comparándolo con el que estaba impreso en su tarjeta de embarque. Coincidía perfectamente. Sintió alivio, pero no era un alivio limpio ni sencillo.
Estaba mezclado con sospecha, una voz en el fondo de su mente que le susurraba lo fácil que era que todo se rompiera de nuevo. Mientras esperaba a que su maleta saliera por la cinta transportadora, se dio cuenta de que la terrible experiencia le había dejado más preguntas que respuestas. Estaba allí, sí, y esta vez el sistema estaba de acuerdo, pero el recuerdo de aquel vuelo anterior, el asiento fantasma 18Cha, no se borraría tan rápidamente. Cuando se registró en el hotel aquella noche, el cansancio le pesaba como un abrigo grueso. El vestíbulo era cálido y tranquilo, el tipo de lugar donde se escuchaba música suave en altavoces ocultos y el personal hablaba en voz baja. Atravesó el vestíbulo en piloto automático, deslizó su identificación por el mostrador, firmó donde le pidieron y recogió la tarjeta llave sin prestar realmente atención a nada de eso. Apenas registró la sonrisa cortés del recepcionista. Solo quería llegar a su habitación, cerrar la puerta y finalmente dejar que su cuerpo se hundiera en algo blando después de un día que le había parecido mucho más largo de lo que debería haber sido. Una vez dentro, dejó caer su maleta junto a la pared y se sentó en el borde de la cama. El aire acondicionado zumbaba constantemente y las luces de la ciudad parpadeaban débilmente a través de las finas cortinas. Debería haberse sentido aliviado. La aerolínea había confirmado su llegada, su tarjeta de embarque y su número de asiento coincidían, y su nombre ya no aparecía dividido en dos lugares. Sin embargo, en lugar de paz, sentía una inquietud que lo oprimía. Era como si la tranquilidad de la habitación del hotel solo diera más espacio a la extrañeza del día para resonar en su mente. Pidió un sándwich al servicio de habitaciones, más por costumbre que por hambre, y se sentó a mirar la televisión sin prestar realmente atención. Su teléfono yacía a su lado en la mesita de noche, vibrando ocasionalmente con notificaciones, pero él las ignoraba. Repitió los acontecimientos una y otra vez, empezando por el momento en que el agente de la puerta de embarque dijo por primera vez las palabras, «Ya ha embarcado». Cada vez que lo pensaba, encontraba nuevos detalles que cuestionar. ¿Por qué el personal había susurrado en lugar de ser directo? ¿Por qué los agentes lo habían mirado como a un sospechoso antes de volver a tratarlo como a un pasajero? Y, sobre todo, ¿cómo era posible que un sistema que gestionaba cientos de vuelos al día hubiera cometido un error tan específico con su nombre y su asiento? Llegó el sándwich y se obligó a comerlo, pero cada bocado le sabía insípido, casi mecánico. La comida no podía alejar la inquietud. Más tarde, cuando finalmente se acostó en la cama, le costó conciliar el sueño. El colchón era cómodo, las sábanas estaban frescas, pero su cuerpo se negaba a liberar la tensión que se había acumulado a lo largo del día. Daba vueltas de un lado a otro, mirando las sombras del techo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fila 18Cha en el manifiesto impreso, con su nombre mirándolo fijamente. Imaginaba el asiento vacío, o, peor aún, ocupado por alguien que no pertenecía a él. Hacia medianoche se levantó, se sirvió un vaso de agua y se quedó junto a la ventana contemplando la ciudad. Las calles abajo estaban llenas de movimiento incluso a esa hora, con los faros de los coches pasando a toda velocidad y los peatones cruzando las intersecciones. La vida continuaba sin interrupción, como si nada extraño hubiera sucedido. Apoyó la frente contra el cristal frío y susurró en voz alta la pregunta que había estado dando vueltas en su cabeza toda la noche: ¿cómo podía un hombre estar en dos lugares a la vez? Finalmente, el sueño llegó, superficial e inquieto. Soñó que caminaba por interminables pasillos de aeropuerto, cada uno de los cuales conducía a la misma puerta de embarque, la misma puerta cerrada, la misma palabra estampada en su tarjeta de embarque: embarcado. Cuando se despertó a primeras horas de la mañana, su corazón latía con fuerza y las sábanas se enredaban alrededor de sus piernas. Se quedó allí tumbado en la oscuridad, con el zumbido del aire acondicionado llenando el silencio, y se dio cuenta de que el día anterior no había terminado con su llegada. Le había seguido, se había alojado en lo más profundo de sus pensamientos y se negaba a abandonarle. Cuando llegó la mañana, la luz que se filtraba a través de las finas cortinas le pareció demasiado brillante para lo pesado que aún se sentía por dentro.
Se incorporó lentamente, frotándose los ojos para quitarse el sueño, e intentó sacudirse los restos de los inquietantes sueños que le habían acompañado durante la noche. La habitación del hotel estaba en silencio, la ciudad se veía apagada tras el cristal, pero el silencio no le parecía tranquilo, se sentía cargado, como si las preguntas sin respuesta del día anterior lo estuvieran esperando al pie de la cama. Miró el reloj, eran poco más de las 7 y tenía que prepararse para unas reuniones, pero su mente seguía enredada en pensamientos que no tenían nada que ver con el trabajo. Realizó los gestos de la mañana con deliberada lentitud. Se duchó, dejando correr el agua más tiempo de lo habitual, con la esperanza de que lavara la inquietud que se aferraba a su piel. Se vistió con cuidado, eligiendo la camisa que había metido en la maleta para el primer día del viaje, pero cuando se miró en el espejo se dio cuenta de que sus ojos parecían más viejos, más cansados, como si la confusión del día anterior se hubiera grabado en su rostro durante la noche. Se ajustó el cuello de la camisa, se alisó las mangas, pero el reflejo que le devolvía la mirada seguía teniendo ese aire inquietante. Abajo, en el comedor del hotel, el ruido de los platos y el murmullo de las conversaciones lo rodeaban. Los viajeros llenaban la sala con la energía habitual de una mañana antes de un día ajetreado. La gente miraba sus relojes, bebía café y se inclinaba sobre platos de tostadas y huevos. Eso debería haberlo tranquilizado, recordarle que formaba parte del mismo ritmo que todos los demás. En cambio, solo resaltaba la disonancia que sentía. Mientras todos los demás estaban anclados en la certeza de sus horarios, él seguía atormentado por el recuerdo de que le habían dicho que estaba allí y que no estaba allí. Picoteó un bol de fruta, sin apenas saborearla. Su teléfono vibró con recordatorios sobre la agenda del día, pero su mente seguía volviendo a la aerolínea. Se preguntaba si en algún lugar de su sistema todavía había un registro de él sentado en la fila 18A en el vuelo anterior. Se imaginó el archivo en una base de datos, sin tocar, una silenciosa contradicción esperando a ser descubierta de nuevo. Ese pensamiento le atormentaba porque significaba que el problema no estaba necesariamente resuelto, solo encubierto por la tranquilidad de un fallo técnico. Después del desayuno, salió a la ciudad, donde el ruido del tráfico y el ritmo de los pasos llenaban el aire. Se mezcló con la multitud, pero se sentía apartado, como si el mundo a su alrededor avanzara según lo previsto mientras él iba medio compás por detrás. Las aceras estaban abarrotadas de gente que se dirigía a la oficina, vendedores que preparaban sus puestos y niños que arrastraban sus mochilas de camino al colegio. Todo era normal, y eso era lo más extraño. Él también quería sentirse normal, pero el recuerdo de haber sido interrogado por los agentes, de haber mirado fijamente un manifiesto que afirmaba que él estaba en otro lugar, se aferraba a él como una sombra. En la reunión que tuvo más tarde esa mañana, intentó concentrarse, asintiendo en los momentos adecuados, tomando notas y hablando cuando era necesario. En apariencia lo consiguió, pero en el fondo seguía repitiendo los detalles. Cada vez que miraba el reloj, recordaba cómo veía pasar el tiempo en el control de seguridad. Cada vez que oía su nombre en la sala de reuniones, pensaba en ver su nombre impreso en ese manifiesto junto a un asiento que nunca había ocupado. Era como si el día anterior se hubiera cosido a su percepción, alterando la forma en que se movía incluso en las interacciones más mundanas. Cuando llegó la tarde, se dio cuenta de que estaba haciendo todo más lento de lo habitual. Las conversaciones se alargaban en su mente, las decisiones le resultaban más pesadas y su cuerpo soportaba el peso no solo del cansancio, sino también de la sospecha. Admitió para sí mismo que lo que más le inquietaba no era haber perdido el vuelo, ni siquiera el enfrentamiento en la puerta de embarque. Era la sensación de que la realidad se había distorsionado lo suficiente como para hacerle dudar de lo que sabía que era cierto. Y esa duda permanecía como un eco silencioso detrás de cada palabra y cada paso que daba. Cuando regresó a su habitación de hotel esa noche, se dejó caer en la silla junto al escritorio y se quedó mirando su teléfono. Pensó en llamarme, en explicarme cómo había transcurrido el día, pero dudó. Sabía que yo ya estaba preocupada y no quería aumentar mi inquietud.
Así que se quedó allí sentado en silencio, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían una a una, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera volver a sentarse en un aeropuerto sin recordar el día en que le dijeron que ya estaba en otro lugar. Los días de su viaje pasaron en una confusión de reuniones, apretones de manos y conversaciones corteses, pero la idea de su vuelo de regreso permanecía en su mente como una sombra indeseada. Cada noche, cuando regresaba a la tranquilidad de su habitación de hotel, sacaba su itinerario en el teléfono y lo estudiaba como si pudiera cambiar de repente mientras lo miraba. Todo parecía estar en orden. La hora de salida estaba fijada, el número de confirmación estaba ahí, y la asignación de asientos coincidía con la que había elegido. Aún así, lo comprobaba de nuevo cada mañana, casi obsesivamente, como si su constante vigilancia pudiera evitar que se produjera otra imposibilidad. La noche antes de su vuelo, preparó su ropa con cuidado, haciendo la maleta con una precisión que rayaba en lo ritual. Cada camisa estaba cuidadosamente doblada, cada documento revisado 2 veces antes de guardarlo en el bolsillo delantero de su bolsa. Incluso colocó su pasaporte y la tarjeta de embarque impresa en el escritorio junto a su cartera, alineados cuidadosamente, esperando la mañana. Más tarde me dijo que el proceso no se trataba de ser organizado, se trataba de intentar recuperar el control sobre algo que ya se le había escapado una vez. Pensó que si hacía todo a la perfección, si no dejaba margen para el error, tal vez el sistema no le traicionaría de nuevo. Esa noche durmió inquieto. Se despertaba a menudo para mirar el reloj y calcular las horas que le quedaban hasta la salida. Sus sueños eran fragmentados, llenos del eco de los anuncios del aeropuerto y del pitido de los escáneres que parecían aceptarlo y rechazarlo al mismo tiempo. Cuando por fin sonó el despertador, se levantó rápidamente, agradecido de dejar atrás la incertidumbre del sueño, aunque el día que tenía por delante le traía su propia inquietud. Llegó al aeropuerto más temprano que nunca, decidido a no llegar justo a tiempo esta vez. La terminal estaba llena de viajeros arrastrando maletas con ruedas, familias haciendo malabarismos con cochecitos y billetes, y gente de negocios con el teléfono pegado a la oreja. El ruido lo rodeaba, pero se mantuvo concentrado, dando cada paso con deliberación. Se dirigió al kiosco de autoservicio e introdujo su información, con el corazón latiéndole con fuerza mientras la pantalla procesaba los datos. Cuando la impresora escupió su tarjeta de embarque, la cogió inmediatamente y estudió cada palabra. Esta vez, la tarjeta mostraba, check-in confirmado, sin rastro de la palabra que le había atormentado días antes. Exhaló lentamente, casi un suspiro de alivio, pero el recuerdo del error anterior se negaba a dejarle descansar. Llevó la tarjeta en la mano hasta el mostrador de facturación, negándose a guardarla en el bolsillo hasta que el empleado la escaneó. Cuando la máquina pitó y la pantalla se iluminó en verde, sintió una pequeña oleada de esperanza. Entonces me envió un mensaje de texto, un simple mensaje que decía: «Hasta ahora, todo bien». Le respondí rápidamente, diciéndole que mantuviera la calma y recordándole que todo saldría bien. Pero ambos sabíamos que esas palabras transmitían más esperanza que certeza. Al pasar por el control de seguridad, se fijó en cada detalle. El agente que comprobó su identificación, el zumbido del escáner al pasar su maleta, el ruido de las bandejas al volver a su sitio. Cada paso que daba sin problemas le parecía una victoria, pero sus hombros seguían tensos. Seguía esperando el momento en que alguien lo detuviera de nuevo, en que una voz le dijera que el sistema no coincidía con su realidad. Pero no pasó nada. Por primera vez en días, entró en la terminal tras pasar el control de seguridad sin incidentes, con su tarjeta de embarque aún firmemente en la mano. Encontró su puerta de embarque una hora antes y se sentó frente al mostrador, sin querer apartar la vista de los agentes que trabajaban allí. Observó cómo escaneaban los billetes, cómo llamaban a los pasajeros por megafonía, cómo sonreían educadamente cuando se acercaban las familias. Observó cada detalle, buscando alguna pista de que las cosas pudieran volver a torcerse. A medida que se acercaba la hora de embarque, sintió un nudo en el pecho, pero se levantó y se unió a la fila de todos modos. Cuando llegó su turno, entregó su tarjeta de embarque lentamente, casi desafiando al escáner a traicionarlo.
El agente sonrió, deslizó el billete por la luz roja y la máquina respondió con un solo pitido alegre. Sin vacilaciones, sin mensajes de error, sin susurros. Solo un gesto con la mano y las palabras familiares. Disfrute de su vuelo. Caminó por la pasarela con paso firme, pero la inquietud en su interior permaneció. Incluso cuando encontró su asiento y guardó su bolso, no pudo sacudirse el silencioso temor de que, en algún lugar, de alguna manera, otro sistema todavía llevara su nombre en un lugar en el que nunca había estado. Una vez que se instaló en su asiento para el vuelo de regreso a casa, mi esposo esperaba sentir alivio, pero no fue así. La tarjeta de embarque había sido aceptada, el agente de la puerta de embarque había sonreído sin dudar y él estaba físicamente sentado en el avión. Aún así, el recuerdo de aquel primer vuelo se cernía sobre él como una tenue sombra. Los compartimentos superiores se cerraban a su alrededor, los pasajeros ajustaban sus asientos y los auxiliares de vuelo se movían por el pasillo con una eficiencia ensayada. Todo parecía normal, pero en su interior nada le parecía seguro. Cuando el avión comenzó a rodar, apretó las manos contra las rodillas e intentó tranquilizarse. Miró por la ventana las luces de la pista que parpadeaban en la distancia, un patrón que había visto innumerables veces antes, pero esta vez cada detalle le parecía más intenso. El rugido de los motores, la sacudida cuando el avión giró hacia la pista, la voz del capitán por el intercomunicador, todo ello le recordó lo frágil que era realmente la línea entre la rutina y el caos. Cerró los ojos por un momento, esperando casi oír una voz que le dijera una vez más que ya estaba a bordo en otro lugar. Cuando el avión se elevó en el aire, exhaló profundamente, casi sin poder creer que nada hubiera salido mal. Aún así, su mente seguía dando vueltas. Recordaba la hoja impresa con su nombre en la fila 18 ya de un vuelo en el que nunca había subido. Recordaba los susurros de los agentes, la forma en que los de seguridad lo habían estudiado como si fuera un problema que había que resolver. Ahora, aunque el cinturón de seguridad le ceñía la cintura, y la realidad de su presencia era innegable, la duda no había desaparecido por completo. Los pasajeros a su alrededor parecían despreocupados. Una mujer 2 filas más adelante se reía de algo en su teléfono. Un niño se recostaba contra el brazo de su madre, ya dormido. El hombre a su lado tecleaba en un ordenador portátil, inmerso en su trabajo. Mi marido envidiaba su tranquilidad, su capacidad para sumergirse en el ritmo del viaje sin cuestionarse nada. Para ellos, embarcar era sencillo. Para él, embarcar se había convertido en un enfrentamiento con algo inexplicable. Se recostó, mirando el panel superior que tenía encima, y pensó en la confianza que la gente deposita en sistemas que nunca ve. Un código de barras escaneado, un nombre marcado, un manifiesto impreso, todo ello invisible, pero lo suficientemente poderoso como para decidir si una persona existe en un lugar u otro. Se preguntó si alguien más en ese avión se lo había cuestionado alguna vez, si alguna vez se habían parado a pensar en lo rápido que la certeza podía convertirse en sospecha. A medida que el vuelo se prolongaba, finalmente se permitió cerrar los ojos de nuevo. No le resultó fácil conciliar el sueño, pero el zumbido de los motores lo arrulló en algo entre el descanso y el pensamiento. Más tarde me dijo que lo que más temía no era otro fallo técnico, sino la posibilidad de no volver a subir nunca más a un avión sin recordar el día en que le dijeron que ya estaba en otro lugar. Cuando el avión finalmente aterrizó, esperaba que el peso en su pecho se aliviara, pero en cambio solo se desplazó. Las ruedas chirriaron contra la pista, la cabina se sacudió y una ola de alivio recorrió a los pasajeros. La gente comenzó a buscar sus maletas, murmurando entre sí sobre los medios de transporte para volver a casa y los vuelos de conexión. Él permaneció sentado, mirando fijamente el cinturón de seguridad que tenía en las manos, casi sin querer soltarlo hasta estar seguro de que el vuelo lo había llevado de vuelta. Mientras el avión rodaba hacia la puerta de embarque, miró por la ventana las luces familiares del aeropuerto. Debería haberse sentido reconfortado al volver a ver su hogar, pero la vista le resultaba extraña. El mismo sistema que una vez había insistido en que estaba en la fila 18A, podía decirle con la misma facilidad que no estaba allí en absoluto.
Ese pensamiento se aferró a él cuando se apagó la señal del cinturón de seguridad y los pasajeros se arrastraron por el pasillo. Se levantó lentamente, agarrando su maleta con más fuerza de lo habitual, moviéndose con la corriente pero sintiéndose apartado de ella. En cuanto pisó la pasarela, el familiar zumbido de la terminal lo envolvió. El ruido de las maletas rodando, las llamadas de los agentes de la puerta de embarque, el eco de los anuncios. Todo ello debería haberlo tranquilizado. Pero, en cambio, se sentía frágil, como si la escena pudiera romperse y revelar la misma contradicción a la que se había enfrentado días antes. Siguió caminando, firme y en silencio, decidido a no mostrar lo inquieto que todavía se sentía. En la zona de recogida de equipajes, se quedó entre desconocidos, esperando a que la cinta transportadora comenzara a funcionar. Observó cómo giraba la cinta, cómo aparecían las maletas, cada una reclamada rápidamente por alguien que sabía sin dudar que le pertenecía. Cuando por fin apareció su maleta, la agarró casi a la defensiva, como si temiera que se le escapara. El peso de la maleta en su mano le tranquilizó, le devolvió a la realidad de una forma que ningún correo electrónico de confirmación podría haberlo hecho. Al menos la maleta era real, sólida, innegablemente suya. Afuera, el aire de la tarde era fresco y cortante. Lo respiró, pero incluso de pie bajo el familiar horizonte, no se sentía del todo en casa. Sacó su teléfono y vio otro mensaje de la aerolínea agradeciéndole su viaje y confirmando los detalles una vez más. Lo miró más tiempo del que debería, leyendo cada línea con atención, medio esperando encontrar alguna discrepancia. Todo coincidía. Sin embargo, la certeza seguía eludiéndole. De vuelta a casa, admitió para sí mismo que lo que le inquietaba no era el miedo a volar, sino el miedo a volver a estar fuera de lugar. Que un sistema te diga que estás en un lugar en el que no estás sacude más que tu confianza en una aerolínea, te desestabiliza tu sentido de identidad. Al entrar en el camino de acceso, con la maleta en la mano, miró la casa y se sintió a la vez arraigado e inestable. Estaba en casa, sí, pero una parte de él se preguntaba si algún registro aún lo tenía sentado tranquilamente en un asiento por encima de las nubes. Cuando entró por la puerta principal, con la maleta en la mano, sentí un alivio inmediato. El sonido de la cremallera golpeando el suelo cuando dejó la maleta era normal, familiar, pero la expresión de su rostro no lo era en absoluto. Estaba en casa, pero se comportaba como alguien que había atravesado una tormenta y no estaba seguro de si realmente había terminado. Lo abracé con fuerza, más tiempo de lo habitual, y cuando finalmente di un paso atrás, vi el agotamiento grabado en sus ojos. Nos sentamos a la mesa de la cocina, el mismo lugar donde había respondido a sus llamadas frenéticas días antes. Ahora la habitación estaba en silencio, el reloj marcaba un ritmo constante y el aroma del café que había preparado para darle la bienvenida flotaba en el aire. Empezó a contármelo todo, desde el principio hasta el final, con voz firme al principio, pero quebrada cuando describió el momento en que el agente de la puerta de embarque le dijo que ya había embarcado. Repitió las palabras con cuidado, como si volver a decirlas las hiciera más fáciles de entender, pero en cambio flotaban pesadamente en la habitación. Escuché sin interrumpir, aunque mi mente se llenó de preguntas. Cada detalle que daba hacía que la historia fuera más extraña. El manifiesto con su nombre, los agentes que lo interrogaban, las largas horas de espera en esa pequeña oficina. Todo ello componía un cuadro que parecía irreal y, sin embargo, le había sucedido al hombre que estaba sentado frente a mí. Hacía pausas frecuentes y se frotaba las manos, como si el hecho de hablar le obligara a revivir la tensión. Cuando terminó, se hizo el silencio entre nosotros. Intenté tranquilizarlo, repitiendo la explicación de la aerolínea sobre un fallo técnico, pero la palabra me pareció insuficiente. Él negó ligeramente con la cabeza, no con enfado, sino con una tranquila incredulidad. Un fallo técnico no te asigna un número de asiento, dijo en voz baja. Un fallo técnico no hace que susurren como si hubieran visto algo que no pueden explicar. Su voz no transmitía dramatismo, solo el peso de alguien que se había enfrentado a algo que no encajaba perfectamente en la razón. Extendí la mano hacia él a través de la mesa, y él apretó la mía con fuerza,
casi como si quisiera anclarse en la fisicidad del gesto. Durante un momento nos quedamos así, sin decir nada, simplemente aferrándonos a la certeza del contacto. Fuera de la ventana, el mundo seguía su curso habitual, con coches pasando y vecinos paseando a sus perros, pero dentro de nuestra cocina el aire parecía suspendido. Estaba en casa, sí, pero parte de él seguía atrapada en esa puerta, mirando fijamente una puerta por la que no se le permitía entrar porque, en algún lugar, de alguna manera, ya lo había hecho. Esa noche intentamos volver a la rutina, preparando la cena, doblando la ropa limpia, hablando de cosas sin importancia. Pero, en el fondo, la historia seguía presente. Ya no era solo su calvario. Se había convertido en el nuestro, un misterio compartido que no podíamos resolver, pero que nunca olvidaríamos. En los días posteriores a su regreso a casa, la vida volvió a su ritmo habitual, al menos en apariencia. Volvió al trabajo, respondió a los correos electrónicos, fue al supermercado y regó las plantas del porche. Para cualquiera que lo observara, parecía el mismo hombre que había partido de viaje una semana antes. Pero yo notaba pequeñas diferencias. Sus movimientos eran más lentos, sus silencios más largos y sus ojos a menudo distantes, como si estuviera reviviendo escenas que solo él podía ver. Por la noche, cuando la casa se quedaba en silencio, a veces se sentaba en el salón con la lámpara proyectando un cálido resplandor sobre su rostro. Lo encontraba mirando fijamente su teléfono, revisando de nuevo las confirmaciones de la aerolínea, comparando los detalles como si de repente pudieran revelar algo nuevo. Me dijo que ahora confiaba menos en los mensajes, a pesar de que habían sido correctos desde aquel primer incidente. Es como si, una vez que el sistema te miente, dijo en voz baja una noche, nunca vuelves a creerle. La palabra fallo aparecía a menudo en nuestras conversaciones, normalmente acompañada de un suspiro o un movimiento de cabeza. La aerolínea se había apresurado a plantearlo así, pero la simplicidad de la explicación ya no le satisfacía. Se recostaba en su silla y decía: quizás fue un fallo técnico. Pero entonces, ¿por qué parecía tan deliberado? ¿Por qué sentí que me habían borrado y sustituido? Nunca tuve una respuesta para él, solo las mismas garantías que él ya había descartado. Incluso los recados cotidianos parecían ahora llevar un rastro de sospecha. En la caja automática del supermercado, comprobaba 2 veces cada línea del recibo. En el banco, estudiaba la pantalla más tiempo del necesario, asegurándose de que los números coincidían. No era tanto paranoia como una silenciosa desconfianza que se había instalado en él. La confianza que antes tenía en los sistemas, en las redes invisibles que rastreaban y registraban la vida cotidiana, se había visto sacudida. Y aunque rara vez lo admitía abiertamente, yo notaba que le costaba aceptar lo que significaba ser desplazado por algo que se suponía que lo definía tan claramente. Para mí, lo más difícil era ver cómo eso había alterado su sentido de la certeza. Siempre había sido una persona estable, una presencia tranquila que confiaba en el orden y la rutina. Ahora, aunque se comportaba con compostura, yo podía sentir la fractura que había debajo. Ya no se trataba solo de un error de la aerolínea. Se trataba de la incómoda verdad de que la línea entre estar presente y estar ausente podía difuminarse sin previo aviso. Una tarde, mientras estábamos sentados juntos viendo cómo el sol se ponía en el horizonte, finalmente dijo lo que había estado flotando entre nosotros durante días. Estaba en casa, pero parte de mí sigue atrapada allí, admitió. Sus palabras no transmitían amargura, solo un tranquilo reconocimiento. Y en ese momento me di cuenta de que la experiencia había dejado una huella que no desaparecería rápidamente, de esas que permanecen en el fondo incluso en los días más normales. La historia nunca nos abandonó, incluso cuando los días se convirtieron en semanas. Se colaba en nuestras conversaciones en momentos inesperados, cuando preparábamos la cena o doblábamos la ropa, cuando caía el silencio y uno de nosotros volvía a sacarla a colación. El recuerdo siempre estaba ahí, como un hilo silencioso tejido en el fondo de nuestras vidas. Para él era más que un simple percance de viaje, más que una tarjeta de embarque que afirmaba lo que no era cierto.
Había perturbado algo más profundo, la confianza que todos depositamos en los sistemas que nos dicen quiénes somos y dónde debemos estar. Empezó a hablar de ello con menos frecuencia, aunque yo sabía que nunca lo había olvidado. Cuando pasábamos por delante del aeropuerto para hacer recados, le veía mirar hacia las pistas, apretando la mandíbula de forma casi imperceptible. Evita contar la historia a sus amigos o compañeros de trabajo, no porque le dé vergüenza, sino porque sabe que suena imposible. Decir en voz alta que te dijeron que ya estabas en un avión mientras estabas en la puerta de embarque parece absurdo, casi como un sueño. Sin embargo, yo sé, porque escuché el temblor en su voz por teléfono, que no fue un sueño. Para mí, lo más extraño fue cómo la vida cotidiana se envolvía en lo extraordinario. Seguíamos yendo al trabajo, pagando las facturas, reuniéndonos con la familia para cenar y viendo películas los fines de semana. En apariencia, todo parecía igual. Pero bajo todo ello vivía la certeza de que un solo momento había cambiado la realidad, y esa certeza nunca se desvaneció del todo. Nos hizo a ambos más conscientes de lo frágil que es realmente la certeza de la vida cotidiana. Una tarjeta de embarque, un manifiesto, un correo electrónico de confirmación. Cosas en las que antes confiábamos sin dudar, ahora traían consigo el recuerdo del fracaso. Una noche nos sentamos juntos en el porche, el aire era fresco y el barrio estaba en silencio, salvo por el zumbido de los grillos. Se volvió hacia mí y me preguntó en voz baja, ¿y si nunca sabemos por qué ocurrió? Le cogí la mano y le dije que quizá no estuviéramos destinados a saberlo. Quizá algunos misterios permanecen porque nos recuerdan lo poco que realmente podemos controlar. Asintió lentamente, sin sentirse del todo reconfortado, pero dispuesto a aceptar que quizá nunca obtuviéramos una respuesta. Con el paso del tiempo, la intensidad de la inquietud disminuyó, aunque nunca desapareció. Meses más tarde, volvió a volar por motivos de trabajo y, aunque no ocurrió nada inusual, me confesó después que cada paso, desde imprimir su pase hasta escanearlo en la puerta de embarque, estaba ensombrecido por el recuerdo. Me dijo que dudaba que volviera a subir a un avión sin pensar en la fila 18H y en el día en que el sistema decidió que ya estaba en otro lugar. Quizás eso se convirtió en la huella imborrable de la historia. No impidió que la vida siguiera adelante, pero cambió la forma en que veíamos las líneas invisibles que mantienen unida la vida. Al final, lo llevamos como un recordatorio, no como un horror. Un recordatorio de que la certeza no es tan fija como nos gusta creer y de que, a veces, las verdades más extrañas son aquellas que nadie puede explicar. Y ese fue el día en que un viaje ordinario se convirtió en una historia que aún no podemos explicar del todo. Lo que comenzó como un vuelo rutinario se convirtió en un rompecabezas de identidad y presencia, que nos dejó cuestionándonos cuánta confianza depositamos en sistemas que nunca vemos. Hasta el día de hoy, el recuerdo de esa tarjeta de embarque con el sello embarcado aún perdura, no porque hayamos encontrado la respuesta, sino porque no la encontramos. Tal vez fue un error, tal vez algo más extraño, pero de cualquier manera cambió la forma en que vemos la certeza. Si alguna vez has vivido un momento en el que lo ordinario se resquebrajó y reveló algo que no podías explicar, sabes lo que se siente al llevarlo contigo. Por eso son importantes historias como esta, porque nos recuerdan que la realidad no siempre es tan sólida como parece. Gracias por vernos, y si esto te ha dejado pensando, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para ver más.